usa personas para hablarnos. Y por eso ejercemos esta labor de la predicación. Dios pone el sentir, no se los debe olvidar, que el Señor pone el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Dios nos habla a través de alguien. Por eso Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero todo en esta iglesia tiene un fin, mis hermanos. Aquí no nos podemos nosotros quedar con nada y pensando que las cosas y la gloria son para nosotros. Aquí todo tiene un fin. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. Pero el fin siempre será el mismo, a fin de que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí nada es para nosotros. Nosotros solo somos unos instrumentos. Y somos unos instrumentos hechos de un material que no es nada prestigioso como el barro. Por eso Pablo dice que tenemos este tesoro que se nos ha sido entregado. Este evangelio lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, todos los dones son para gloria de Él, no para gloria de nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a analizar aquí, hermano Olger, nosotros no somos nada. Dice el Salmo 62 que todos los seres humanos juntos comparados son menos que nada. Ojo, menos que nada, o sea, ni siquiera nada. Menos que nada. Hermanos, si a nosotros nos quitan la gracia, ¿qué seríamos? Unos desgraciados. ¿Y por qué usa esa palabra? Que esa palabra no es vulgar, no es mala. No, desgracia es una persona carente de gracia. Y nosotros fuera de Cristo, lastimosamente esa es la condición en la que estábamos. Pero estando ya en Cristo, somos salvos por gracia. No es don de vosotros, es un regalo de Dios. Es un obsequio que vino de arriba, es un obsequio que vino del cielo. Aquí todo lo que tenemos, lo tenemos es por gracia. La gracia es un favor, es un don inmerecido. Y entonces, como aquí no tenemos de qué, no hemos hecho nada nosotros, entonces no tenemos de qué gloriarnos. Hermano, usted tiene derecho a jactarse de lo que usted ha logrado por sus propios méritos. Eso es lo único que usted tiene derecho a gloriarse. Entonces, saque cuentas. ¿Qué cosas ha logrado por usted mismo sin ayuda de nadie? Esa lista queda en cero. Porque todas las cosas las hemos hecho gracias a la mano poderosa del Señor. Todo lo que hemos logrado lo hemos logrado gracias a Él. Porque Él dice, separado de mí nada podéis hacer, pero unidos a Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, que nos ha salvado, que nos ha justificado. Entonces todo aquí es por gracia. Y no podemos pensar que esto es porque nosotros somos muy buenos, o porque lo hacemos bien, o porque esto depende de nosotros. Hermano, esto no depende de nosotros. Gracias a Dios por lo que ha hecho durante estos días. Pero el día que Dios no quiera que una palabra salga de mi boca, no sale. Esto no está en la Biblia, pero sí lo dijo un hombre y yo creo que es verdad. No se mueve una hoja de un árbol si el Señor no lo permite. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos da licencia, Él nos concede. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre, se mueve en el perímetro del que es todopoderoso. Incluso hasta esa alabanza que sale de su boca depende de Dios. Él es el que pone cántico nuevo en nuestra boca, alabanza a nuestro Dios. Él mismo pone ese cántico para que otro también sienta que se puede glorificar a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando ministramos aquí, cuando los hermanos de la alabanza ministran? Es Dios en cada corazón que se está alegrando. Cuando nosotros pasamos aquí, ministramos en las alabanzas, es Dios en un corazón, en un cuerpo que se está manifestando, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Todo un hermano por allá se dice, el otro habla en lengua, el otro dice gloria a Dios, el otro levanta sus manos. No es a través de nosotros, no, es el Espíritu Santo alegrándose en cada corazón, en cada vida, para que en todo sea Dios glorificado, para que Él sea el único digno de suprema alabanza. No hay otro que la merezca. Él es el único digno
Aleluya. Pero no son las personas, es Dios a través de ellas. Es Dios mandando un mensaje. ¿Usted cree que en este tipo de ambientes uno no conoce la vida? Que habrá en este momento algunas 200 personas con las que están allá en la zona VIP. ¿Usted cree que nosotros conocemos los corazones o que nosotros sabemos qué es lo que hay que hablar? No, realmente no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí conoce la necesidad. Entonces el Espíritu Santo inspira y nos dice: habla de esto, predica de esto. Esto es lo que mi iglesia necesita, esto es lo que mi pueblo necesita, porque aquí nosotros no alimentamos a la iglesia. El que lo alimenta es aquel que es pastor de la iglesia. El pastor de los pastores envía el pasto fresco para que su pueblo se alimente. Porque nosotros no tenemos nada que dar. Nuestros recursos son limitados. Oh, pero qué bendición que cuando nuestros recursos son limitados, llega aquel que multiplica todas las cosas. Algún día había un problema porque había un hambre grande y tenía unos recursos limitados, solo 5 panes y 2 pececillos. Oh, pero llegó el que multiplica todas las cosas y partió y dio gracia y entonces se multiplicó. Hermanos, en nosotros no tenemos mucho que dar. Oh, pero llega ese tesoro que se mete en este vaso de barro y ese tesoro empieza a fluir por la iglesia, empieza a fluir por los corazones. La presencia de Dios se glorifica. Un desanimado recobra ánimo, pero todo es por el Señor. Entonces Dios usa a las personas para hablarnos. Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando usted se sienta a leer las escrituras, Dios le habla ahí. Pero esa lectura tiene que ir acompañada de una cosa llamada meditación. Y nosotros a veces leemos, pero no meditamos. Y yo creo, hermano, que a Dios le interesa más que meditemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos meditando, entonces el Señor viene y nos cambia el pensamiento. El Señor nos muestra, el Señor nos inspira. Hay gente que dura horas leyendo la escritura y no comprende nada. Usted sabe lo que un solo versículo de la escritura puede llevarnos a meditarlo, puede llevarnos a estudiar todo el tiempo. Entonces es necesario que nosotros meditemos. Usted vino a la dominical, oiga, después que se come ese almuerzo, acuéstese un ratito, oye, voy a predicar. ¿Qué fue lo que el hermano Hernán predicó? ¿Qué fue lo que habló? ¿En qué me puede afectar en mi vida? ¿En qué Dios quiere que yo cambie? Es necesario leerla y meditarla. Porque cuando entonces yo lo hago, entonces me parezco al Señor Jesús, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar? Arranque por la palabra. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios también nos habla personalmente. Dice Éxodo 33:11 que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Oiga, qué bendición que hayan hermanos que tengan una relación personal con Dios, una relación tan cercana, una relación tan estrecha, así como la tenemos con nuestros amigos. Qué bendición que eso ocurra dentro de la iglesia, pero que eso venga acompañado de discernimiento. Aleluya. Porque a veces nosotros vivimos experiencias donde nuestras emociones nos enredan. Y entonces, ay, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me dijo esto otro. Y imagínate que Dios me dijo esto. Y Dios me dijo, Dios me dijo que orara para que se le seque la mano. Y Dios me dijo que orara para que le parte un rayo y para que le pase algo malo. Dios no opera así. Entonces yo tengo que aprender a discernir cuándo es que Dios me habla. Porque Dios sí habla a través de los sueños, ¿no? En muchas partes de la escritura, no que los sueños no son importantes, sí son importantes. Hay sueños que salen de la lógica, que sí son locuras, pero hay sueños que vienen de parte de Dios. Si usted analiza toda la escritura, va a encontrar muchos episodios donde Dios habló a través de los sueños. Pero Job, el libro de Job resume todo lo que concierne a este comentario. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Entonces usted está durmiendo
y de pronto soñó con unas culebras, hay que orar. Todo usted está durmiendo y soñó con animales oscuros, hay que orar, algo se viene. Usted está durmiendo y entonces soñó con algún río turbio, hay que orar, algo puede llegar a pasar en nuestra vida. Dios siempre nos advierte a tiempo. ¿Y para qué hace esto? Para quitar al hombre de su obra. Porque a veces nosotros queremos coger caminos que nos parecen derechos para quitar al hombre de su obra. Pero es que nosotros no podemos confiar en nuestras capacidades. La Escritura nos enseña: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Para apartar el varón de la soberbia, para detener su alma de sepulcro y su vida de que perezca espada. Entonces Dios nos habla a través de los sueños. Pero nosotros necesitamos una cosa importante. Hay dones que son especiales para cada hermano. Hay hermanos capacitados espiritualmente para predicar. Hay otros capacitados espiritualmente para interceder. Hay otros capacitados espiritualmente para dar consejería. Hay otros capacitados espiritualmente para servir. Hay otros capacitados espiritualmente para repartir. Eso está en varias partes de la Escritura, no de ella en Romanos 12. Entonces en la iglesia hay diferentes dones y ministerios. Pero hay una cosa que todos los creyentes deben tener, y eso es discernimiento. Eso es para todos. Ay, hermano, que yo tengo el don de discernimiento. ¿Cuál don? Todos tenemos que tenerlo, porque todos debemos participar del espíritu de verdad. Entonces una persona con discernimiento, una persona que tiene la capacidad de diferenciar las cosas entre sí. Eso es el discernimiento. Esa capacidad de uno de diferenciar lo que es. Porque a veces nosotros nos confundimos por falta de discernimiento. El Señor promete encontrarse con Elías. Él le dice: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Se había prometido estar. Pero mire lo que ocurre. Un grande y poderoso viento rompía los montes. Un viento quebraba las cosas, oiga, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y entonces Dios nos manda una cosa y nosotros: ay, no, esto es Dios, o esto es Dios, esto es Dios. No, hay que aprender a discernir. Porque tras esos eventos, tras el fuego, vino un silbo apacible y delicado. Y entonces Elías logró discernir que ese silbo apacible y delicado era la presencia de Dios que estaba pasando por ahí. Y cubrió su rostro con un manto, porque entendía que no estaba ante cualquiera, que estaba ante el único y sabio Dios. Entonces detrás de ese silbo apacible vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, Dios no solo se mueve en los terremotos. Dios no solo se mueve a grandes escalas. Dios opera en un corazón. Y sigo insistiendo en esa obra invisible de Dios. Tengo mucho bajo en el micrófono. Sigo insistiendo en la obra invisible de Dios. Usted no lo ve, pero Él está operando. Pero hay que empezar a discernir dónde está el silbo apacible de Dios, dónde está la operación de Dios. Eso no se logra en un día ni en dos. Dice el último versículo de Hebreos 5: esto es para los que han alcanzado madurez, los que por el ejercicio tienen los sentidos ejercitados, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y sabe cada cuánto ejercita usted el discernimiento? Todos los días. Cada decisión que usted toma está ejercitando el discernimiento. Y si son decisiones en Dios, con más razón todavía. Y eso es algo que todos los creyentes debemos entender, porque tener discernimiento nos libra de la confusión. Y ahorita leíamos que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces Dios nos habla a través de muchos episodios, pero Él desea que aprendamos a discernir su voluntad y discernir su palabra. Por eso dice la Escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su valentía, el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme
y en conocerme, que yo soy Dios, hago juicio y justicia en la tierra. Esa es la gloria que nosotros debemos tener, en entender a Dios. ¿Cómo es que opera Dios? ¿Cómo es que se mueve Dios? Hermanos, que no lo podemos entender. ¿Quién le dijo a usted eso? Si el Señor se manifestó en carne por 14 razones. Fueron 14 razones por las que se manifestó en carne. Y una de ellas es que vino para darnos entendimiento. Así de sencillo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. Entonces, si el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento, a nosotros nos toca hacer uso de ese entendimiento. No es posible que en este tiempo nosotros carezcamos de entendimiento. Hermanos, el apóstol Pablo dice: mas vosotros tenéis la mente ¿de quién? ¿La mente de quién? Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, entonces yo tengo que pensar como piensa Cristo. Así de sencillo. No, hermana, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Eso es para los que no se han bautizado todavía, para los que no se han convertido. Pero los que se han convertido, teniendo la mente de Cristo, hay que tener los pensamientos de Cristo. Así de simple. Si nosotros aquí se pudiera hacer como con la memoria USB y sacáramos la información que está en el corazón del hermano Ascanio y se la ponemos al hermano Hernán, ¿como quién va a pensar el hermano Hernán? Como el hermano Hijo. ¿Por qué? Porque le insertaron ese chip. Así mismo hizo el Señor a través de su Espíritu Santo. Ese Espíritu nos bautizó, nos tocó, hablamos en lenguas. Y entonces, al recibir el Espíritu Santo, recibimos la mente de Cristo. Entonces tenemos que pensar como Cristo, vivir como Cristo, andar como Cristo. Que en todo lo que nuestra vida se haga sea como Cristo. Que todo lo que participemos sea Cristo el primero en nosotros. Entonces es el momento, hermanos, de pensar: ¿será que yo sí estoy haciendo las cosas como Cristo? ¿Cómo lo haría el Señor? Porque a veces tenemos conversaciones de las cuales dice Pablo: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hablamos lo que sea, hablamos cualquier vanidad, pero no miramos, oye, la Escritura qué dice al respecto de eso. Esta semana estaba hablando con una adolescente de la congregación y me decía: no, es que a mí me están enseñando que la mujer tiene que estar por encima del hombre y que nosotros tenemos que darnos nuestro lugar y que ningún hombre tiene que pasar por encima de nosotros. Nosotros tenemos que mandarlos a ellos, estar sobre ellos. Y yo le dije: ¿y la Biblia dónde dice eso? Por ningún lado. Y tampoco la Biblia dice que el hombre va a coger y a ponerle el pie en la cabeza a la mujer. La Biblia habla de un contrato igualitario. Así como Cristo amó a la iglesia, y ustedes sujétense a sus maridos. Es una cadena de mando. El esposo se sujeta a Cristo y el esposo que está sujetado a Cristo sujeta a la mujer. Y así toda la familia se va edificando en el amor y temor del Señor. Así es que funciona esto. Pero entonces llegan esos pensamientos y son cosas que vienen del mundo, y es lo que escuchamos en el mundo, que la liberación femenina, que la igualdad, pero la igualdad ahora se volvió superioridad, hermanos. Pero nosotros debemos ceñirnos a la Escritura. No es machismo, es lo que dice la Escritura. No se deje llevar por filosofías huecas y malas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No, miremos lo que dice Cristo, porque de él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que dice Cristo de eso? ¿Qué es lo que dice Cristo de lo otro? No se quede con lo que dice la gente. ¿Qué dice la Biblia de eso? No, hermano, vamos a hacer. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Hermano, es que yo pienso así. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Y entonces eso lo va a librar a usted de muchos problemas, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Y ojalá el Señor nos inspire a caminar por una senda, la senda de la prudencia. La prudencia es una senda por la que hay que aprender a caminar. Y aprendemos a caminar cuando nuestro corazón abraza la palabra. Hermanos, fundamentados en la roca, cimentados en la roca, edificados sobre la roca, es edificar mi vida en base a lo que dice la palabra, en base a lo que la palabra nos enseña. Ese es el manual. En el nombre de Jesús le ruego, no se salga del libro. Todo lo que dice el libro, todo lo que está escrito en esos 66 libros es sí y amén. Por favor, no se salga de ese libro. Abrace ese libro, medite en ese libro, piénselo, repítalo. Estas palabras repetidas
los hijos y a los hijos de tus hijos. Póngalo por todos lados, pero por favor, disfrute de la palabra, consuma la palabra, medite en la palabra, no se salga de la palabra. Que todo sea por medio de la palabra. Volviendo al eje central del tema que llevamos, es necesario entender, hermanos, porque es fácil confundirse ahí, qué es paz y qué es tranquilidad, porque son dos cosas diferentes. Si usted se lee toda la Reina Valera y algunas traducciones semejantes, no va a encontrar la palabra tranquilidad por ningún lado. Se lo digo porque yo me encargué de buscarla y me demoré bastante tiempo. Y no va a encontrar la palabra tranquilidad por ningún lado. La palabra tranquilidad es una palabra relativamente nueva. Y la palabra tranquilidad viene de una raíz latina que significa traba, tranca, traba. Y quiesco, que es descanso o quietud. Entonces la tranquilidad se asociaba con un padre de familia que pasaba una viga detrás de una puerta para que el ladrón no se metiera. Eso es lo que representa la palabra tranquilidad, o a eso se asociaba. Uno tiene que ir a la etimología de las palabras a ver qué es lo que significa. Y eso significa la palabra tranquilidad. O sea que la tranquilidad es una cosa externa a mí, está fuera de mí. La tranquilidad depende de lo externo a mí, tiene un límite. ¿Por qué la gente en Europa vive tan tranquila? Porque no hay inseguridad. Ahí usted puede andar con su teléfono las 24 horas del día, 2, 3 de la mañana, que nadie lo va a atracar. Usted puede andar tranquilo y se puede lograr esa tranquilidad. Estando yo en el mes de enero en Suiza, estaba en un pueblo montañoso y yo miraba todas esas montañas y decía, cuánta tranquilidad hay en este lugar. El viento y todas las montañas nevadas, un paisaje hermoso. Y yo decía, oh, qué cosa tan elegante. Y me fui, estaba solo contemplando eso. Y me dice una hermana de la iglesia, hermano, si supiera usted que este es uno de los países más seguros del mundo, pero también es el país con la mayor tasa de suicidio del mundo. Qué triste que en un lugar tan tranquilo no haya paz. Porque una cosa es la paz y otra cosa es la tranquilidad. La tranquilidad depende de lo externo a mí, pero la paz es una cosa que viene de adentro. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces eso es la tranquilidad, algo externo a mí. Pero mirando la paz viene de una palabra hebrea que es shalom, y es mucho más amplio, porque la palabra shalom significa estar completo. Y no es una cosa del exterior, es una cosa del interior, dentro de mí. La paz está dentro de mí. Y la paz implica un estado libre de ira, libre de desconfianza. Por el contrario, las personas que no tienen paz, aun cuando su entorno está en paz, ellos viven en una constante tribulación. Oye, pero que no te falta nada. Oye, pero tú necesitas nada, pero viven con un desosiego, un desespero. ¿Por qué? Porque falta plenitud, falta estar completo. Y la única forma de alcanzar esa plenitud es en la presencia de Dios. Por eso David dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Ahorita nos comemos el almuercito. No sé qué tengo tendrá Dios preparado, pero seguro será algo sabroso. Y eso se acaba. Esa delicia se acaba. Y el problema está en las ollas. Lavar las ollas es el problema. Pero en el Señor no es así. Hay delicias a su diestra para siempre. En todo momento, en todo tiempo, yo puedo participar de la delicia de Dios. Entonces esa plenitud es la paz. Es un lenguaje de Dios. Es un lenguaje que no tiene confusión. Y nosotros leíamos al principio, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pablo está hablando a la iglesia, la está exhortando, que exhortando es regañar, exhortar es animar. Pablo está exhortando a la iglesia y le está diciendo, oye, es que forman una recocha, todos quieren profetizar al mismo tiempo.
y eso genera confusión. Entonces uno habla una cosa, otro habla una cosa y dice, todos dicen que es de parte de Dios. Pero usted debe aprender a discernir, porque hay gente que aparentemente habla de parte de Dios, pero hay palabras que no vienen de parte de Dios. Y usted tiene que ser consciente cuando eso ocurra. La Biblia habla de gente que tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia, aparentan una vida llena de piedad, pero hay algo que no es acorde a lo que realmente Dios es. Este mensaje es para capacitarnos, mis hermanos. Aprender a discernir la voz de Dios. Aleluya. Yo le quiero decir algo para que usted se lo lleve en su corazón, para que no se lo olvide nunca. Hermanos, todo lo que proviene de Dios produce paz. Se lo voy a repetir una vez más. Todo lo que proviene de Dios produce paz. Todo. Produce paz y no placer. Porque hay cosas que le pueden producir placer. Si a usted no le ofrece un contrato millonario, eso le puede producir a usted placer. Ay, 5 millones al bolsillo no nos hacen daño, ¿verdad? Pero esos 5 millones me van a privar de ir a culto. Entonces ahí no está Dios operando. Entonces hay que aprender a discernir cuándo viene algo de parte de Dios, porque su lenguaje no produce placer sino paz. Y debemos entender que aunque rechacemos cosas que nos producen placer o que necesitamos realmente, porque la plata es necesaria para nosotros en nuestra subsistencia humana, pero por encima de cualquier bien material debemos reconocer que Dios nos sustenta a nosotros y eso tiene que producirnos paz. Hermano, Dios nos sustenta. Entonces Jesús dice, mirad las aves del campo. Nunca las he visto yo sembrando, ni regando, ni echándole agua a las maticas para que boten semillas. Nunca se les ha visto a las aves haciendo eso. Pero nuestro Padre las alimenta. Mirad los lirios del campo. Ellos no van al centro de Valledupar a comprar tela, ni pagan para confeccionar. Pero ni Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Así que a nosotros nos toca hacer una sola cosa: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Padre, en esta mañana, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y empezaron a repartir la tierra prometida. Y había una tribu que no le tocó tierra, que era la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Y empezaron a repartir la tierra a través de cuerdas. Que alguno dirá, oye, pero ¿y la parte mía de herencia? Nada, para ti no hay herencia. Tu herencia es Jehová. Tu herencia es el servicio del Señor. Por eso David en el Salmo 16 se inspira para decir: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Pero ¿cuáles lugares deleitosos si no te tocó tierra? No te tocó con porción. No, si me cayeron en lugares deleitosos, porque es hermosa la heredad que me ha tocado. Y esa heredad tiene nombre, y su nombre es Jesucristo. Esa es la herencia más grande que tiene esta iglesia. Hermano, yo quiero que usted se convenza de esto, que la paz está asociada al reino donde nos movemos. Dice Pablo a los hermanos en Roma: hermanos, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz. Este reino consiste en la paz, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También le dice Pablo a los Efesios: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, aquí la paz está por todos lados. La paz está aquí por todas partes. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esto, mis hermanos? Que esta paz no era para nosotros. No teníamos derecho a recibirla. Pero nosotros hoy podemos decir con libertad: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. No éramos merecedores de la paz, porque lo único que trae paz es la justicia. Lo único que produce paz es la justicia. Y era imposible que nosotros fuéramos
éramos justificados, pero le recuerdo esta mañana que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Cristo nosotros encontramos la paz, y por eso cantábamos a viva voz que Él es mi paz, Él es mi paz. Por eso yo descargo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le buscan, de los que le temen, de los que buscan primero el reino y su justicia, para gustar y ver qué bueno es el Señor. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros, hermanos. Dios nos habla a través de su paz. Usted quiere saber si algo es la voluntad de Dios, pregúntese en su corazón: esto sí me está produciendo paz, esto sí me está produciendo paz. Incluso cuando hay respuestas negativas, también Dios manda paz ahí. Porque el sí de Dios es aprobación, pero el no de Dios es protección. Cuando Dios le dice que no, es porque lo está protegiendo de algo. Déjese cuidar por Dios. No ande en su propia sabiduría. Acudamos a aquel que tiene toda la sabiduría condensada en su corazón. Y entonces, si estamos en este reino de paz, ¿por qué yo no tengo paz? ¿Por qué no participo de esa paz? Y yo le voy a explicar por qué esta mañana. Porque hay miedo. Y donde hay miedo hay incredulidad. Y todo miedo parte de una incredulidad. Eso es así. Usted va a hacer un negocio y si usted ve que la oferta no es muy buena, usted empieza a tener miedo enseguida, porque no, yo no creo que ese negocio avance. Y a veces nuestra vida se llena de miedo en ciertas cosas. Pero cuando nosotros nos complementamos con el amor de Dios, la Escritura nos enseña que el amor de Dios echa fuera el temor. Por el contrario, el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. Esto que nosotros creemos debe producirnos a nosotros la confianza que lo que estamos haciendo es de Dios, que lo que nosotros vivimos realmente es de Dios. Esta paz no es solo un concepto más, no, esta paz es una realidad. Yo no sé si usted lo cree esta mañana, pero esta paz es una realidad en nuestra vida, en nuestro medio. Dice Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, le invito a que no se queje de la vida, porque la queja está acompañada de incredulidad. Cada vez que usted se queja, usted está mostrando incredulidad. Pero una persona que no se queja, sino que glorifica a Dios en la prueba, va a ver cómo se fortalece su fe. A Abraham le dieron una promesa de tener un hijo, y él veía: no, pero ya yo estoy viejo, yo no creo que sea posible. Oh, pero Abraham se fortaleció en fe, no quejándose. Abraham se fortaleció en fe, no pataleando ni haciendo berrinches como un niño. La Escritura a mí me dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando alguien le da la gloria a Dios, ve como su fe es fortalecida en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Hermanos, esta paz es una realidad. Les cuento que con nosotros no está cualquiera. Con nosotros está el dueño de la paz. Isaías empieza a dar una profecía, una de las primeras profecías mesiánicas, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y tiene una autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en lo dilatado de su imperio, en todo su imperio, la paz no tiene límite. O sea que aquí todo el que necesite paz, paz puede recibir del Señor esta mañana. Tenemos un Dios que es príncipe de paz. Tenemos un Dios que es príncipe de paz. Y ese Dios que es príncipe de paz está aquí esta mañana para enseñarnos que aún en medio de la tormenta se puede dormir. Oye, cuando se forman esos aguaceros y esos truenos, ¿quién duerme tranquilo? ¿Quién duerme en paz? Nadie. ¿Por qué? Porque hay miedo. Pero eso no fue lo que pasó con el Señor. Dice que estaba en alta mar.
Y el Señor, y se formó una tormenta, y el Señor, ¿qué hacía? Dormía. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? ¿Quién tiene la capacidad de dormir en medio de una tormenta? El único que lo puede hacer es el príncipe de la paz. Y ese príncipe de la paz quiere mostrarnos a nosotros que se puede dormir y se puede vivir en paz en medio de la tormenta. Por eso el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz es una realidad en nuestro medio. Hermano, y esto es tan hermoso que a veces parece un sueño, parece como si no fuera verdad. Por eso un hombre, viendo la cautividad de un pueblo, dijo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Yo no sé para cuántos la vida cristiana es un sueño, pero para mí es un sueño hecho realidad. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, todos los favores que provienen de Él, es semejante a un sueño del cual no nos queremos despertar. Por eso el Salmo 103 dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que permite que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, lo que estamos viviendo es un sueño, y ese sueño lo vino a confirmar el Señor, porque Jesús nos entregó la paz. Jesús nos hizo estar completos. Él dijo: mi paso dejo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, nada te turbe, nada te espante, nada te mueva. Por el contrario, fortalécete en esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Así como el Padre que empieza, porque Él es Padre eterno, a compartir un testamento, hermano Hernán, el Señor empezó a entregar muchas cosas. Su espíritu lo entregó al Padre, su cuerpo lo entregó a José de Arimatea, los vestidos de Él se lo entregaron a sus soldados, la madre se la entregó a Juan. Pero ¿sabe qué le dio a sus discípulos? La paz. Mi paso mi paso doy. Esa herencia que el Señor nos ha dejado a nosotros, su paz, a través de su Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cuántos sienten su paz esta mañana en este lugar? Es amor, gozo, paz. Y también ya preparando para ser entregado, Él empieza a expresar palabras de vida, palabras de consuelo, palabras para confortar un alma. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis no tribulación, para que en mí tengáis de confianza. No, para eso no. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido los poderes. En la cruz del Calvario yo he vencido los poderes que gobiernan a este mundo, y por eso hay libertad, para que sientan la paz, para que vivan en el reino de la paz, para que tengan al Dios de paz, para que tengan al príncipe de paz, y para que en ustedes reine el rey de la paz. Estemos en pie esta mañana, estemos en pie esta mañana. Apláudale con vida. Yo no sé si alguien me acompaña a creer esta palabra en esta mañana. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hoy aquí no nos toca perseguir las bendiciones. La Escritura nos dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí no hay nadie que tiene que ir detrás de las bendiciones. Ellas vienen corriendo detrás de nosotros. Estoy enfermo, me sigue el bien y la misericordia. No tengo plata, me sigue el bien y la misericordia. No tengo que vestirme, me sigue el bien y la misericordia. A donde tú vayas, el bien y la misericordia te siguen, te siguen, te siguen, porque la paz produce eso. Quiero orar por alguien esta mañana que quiera venir a este altar, que esté necesitando sentir esa paz. Quiero orar por un hermano que no pueda dormir. Y yo sé que no puede dormir no porque no quieras, sino porque te falta paz en tu corazón. Aquí está el príncipe de paz esta mañana.
Aquí está el príncipe de paz esta mañana. Hermano, es un regalo, ya no la dio, mi paso dejo. Tomen, recíbanla, mi paso dejo. Y esta mañana, quizás usted no hable en lengua, quizás no se dice, quizás no dance en el espíritu, pero esta mañana ojalá salga de esta dominical en paz. Salga de esta dominical en paz. Mi paso dejo, mi paso doy, reciban paz, tomen paz. Ustedes reciban mi paz. Ese es el lenguaje de Dios. Hermano, Dios nos habla a través de su paz. Dios nos habla a través de su paz. Dios le está hablando a alguien a través de su paz. Dios quiere que alguien retrotraiga una decisión que ha tomado, porque esa decisión que tomaste sabe que no viene de parte de Dios, porque no te ha producido paz, te ha producido tribulación y inconformidad. Pero el Dios de paz te dice: devuélvete. Devuélvete, porque mi paz no está ahí. Por ahí no viene mi paz. Dios esta mañana quiere que retrotraigas una sola decisión, porque esa decisión puede llevarte a un camino de muerte, pero Dios te quiere edificar en la roca, y en la roca hay seguridad, en la roca hay estabilidad, en la roca inconmovible de los siglos hay paz para todo el que quiera recibir paz. Ahora alguien sale esta mañana diciendo: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no repararé mucho. ¡Alma mía! ¡Alma mía! En Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no repararé. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi